La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, como cristianos salvos por la gracia de Dios, tenemos la plena seguridad de que cuando nos llegue la muerte, vamos a ir al cielo. Y hermanos, mire lo que nos dice ahí en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3 en adelante. Dice aquí en la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, aquí en estos pasajes el apóstol Pablo está escribiendo cómo va a ser la venida del Señor. Nos dice la Biblia que si estamos muertos, cómo nuestros cuerpos van a resucitar para encontrarse en las nubes con nuestro Salvador. Si estamos vivos, cómo vamos a ser arrebatados. Y hermanos, no cabe la menor duda que Cristo viene pronto por su iglesia. Mire, estamos viendo cómo profecías se están cumpliendo, estamos viendo cómo cosas que están escritas en la Biblia se están llevando al pie de la letra. Y hermanos, Cristo viene pronto por su iglesia. Y hermanos, esto pone en mi memoria lo que estuvo sucediendo en el año 2017. Tal vez usted podrá recordar, en nuestro país hubo un sismo, un terremoto que sacudió ahí la Ciudad de México y algunos estados de alrededor. Una de mis hermanas vive en la Ciudad de México y ella me dice que cuando comenzó a temblar ahí, ella salió rápidamente de su casa para ir por dos de mis sobrinas que estaban en la escuela. Si usted recuerda y vio noticias, hermanos, podrá recordar que hubo un derrumbe en una escuela y que unos niños quedaron atrapados por unas cuantas horas. Bueno, en ese derrumbe estaban dos de mis sobrinas. Me dice mi hermana que cuando salió a la calle, se podía ver en las calles la gente desconcertada. Muchos de ellos estaban gritando, estaban angustiados porque familiares habían quedado atrapados en un derrumbe. Muchos de ellos estaban llorando porque su patrimonio se había venido abajo en tan solo unos minutos nada más. Y hermano, esto que sucedió en nuestro país solamente fue en algunos estados de nuestra república. Pero hermanos, la venida del Señor Jesucristo va a ser a nivel mundial. Y para nosotros los salvos va a ser un momento de paz y de felicidad, porque nos vamos a encontrar cara a cara con aquel que lo dio todo por nosotros. Aquellas angustias, aquellas tribulaciones que tal vez nosotros traemos van a quedar a un lado y van a quedar atrás, porque vamos a encontrarnos con nuestro Salvador. Nada más va a importar más que encontrarnos con nuestro precioso Salvador. Y hermanos, lamentablemente, si nos ponemos a pensar, para nosotros los salvos va a ser un momento de felicidad. Pero para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, va a ser un momento tan terrible y un caos que va a estar sucediendo, pero ahora a nivel mundial. Lamentablemente, hermanos, como iglesia en ocasiones no estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos poder hacer para que el mundo conozca de Cristo. Y hermanos, va a llegar la noche cuando nadie va a poder trabajar. Va a venir la noche cuando nosotros como iglesia, cuando nosotros como cristianos, ya no vamos a poder hacer más nada por aquellas personas que mueren sin Cristo, que mueren sin esperanza. Mire, podemos tener infinidad de conferencias misioneras, podemos traer a los mejores expositores de la Biblia y que se paren detrás de este púlpito y nos hablen y nos enseñen sobre la necesidad que hay. Podemos traer a misioneros que se encuentren del otro lado del mundo y nos proyecten lo necesitado que está aquel lugar. Pero ¿sabe algo? Aún así no impactará al mundo con el evangelio. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué nos está faltando como iglesia? ¿Qué nos está faltando como cristianos para poder tener un impacto a nivel mundial con el evangelio? ¿Qué nos está faltando como cristianos para que el evangelio pueda llegar a aquellos rincones donde no tienen ni siquiera un versículo en su idioma? ¿Qué nos está faltando para poder hacer más por Cristo? Mire, en primer lugar, acompáñeme ahí al evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo número 14. Mire lo que dice ahí el versículo número 14.
Mateo 14:14. Dice la Biblia, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué nos falta entonces para poder hacer más por Cristo? En primer lugar, hermanos, nos hace falta compasión. Si hay alguien de quien podemos aprender sobre compasión, es de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, este pasaje lo acabamos de ver muy claro. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo salió, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Pero no termina ahí el pasaje, sino que sigue diciendo, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Por qué? Porque, hermanos, la compasión siempre nos va a llevar a hacer algo más por otros. Miren, no podemos decir que tenemos compasión por alguien o por una nación si ni siquiera estamos orando por ellos, ni siquiera estamos haciendo algo por ellos. Hermanos, la compasión siempre nos va a llevar a hacer algo más por ellos. Y cuando no tenemos compasión por las almas perdidas, miren, nuestro corazón se empieza a hacer duro. Y cuando nuestro corazón se hace duro, el enemigo lo aprovecha para hacernos más egocentristas y preocuparnos más por lo de nosotros que por lo de los demás. Mire lo que dice allá adelantito en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo número 22. Cuando no hay compasión en nuestro corazón se empieza a hacer duro. Mire lo que dice ahí, Mateo capítulo 16, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí el Señor Jesucristo junta a sus discípulos, hermanos, y les empieza a decir, miren, es necesario que yo padezca, es necesario que yo vaya a la cruz. Este es el propósito por el cual yo estoy aquí. Pero nos dice ahí el verso 22 que Pedro tomó aparte al Señor Jesucristo y le comenzó a reconvenir. Y le comenzó a decir, mira, Señor Jesucristo, no es necesario que tú padezcas. No es necesario que tú vayas a la cruz. Mira, esto que nos estás diciendo no es necesario que tú lo hagas. Pero el Señor Jesucristo, entendiendo que lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo venía de parte de Satanás, le comienza a decir, mira, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y hermanos, ¿cuántas de las veces nos sucede lo mismo a nosotros? Mire, es día de ganar almas, es día de salir y compartir el evangelio, y tal vez usted se levanta con toda la actitud y dice, este es el día en el cual yo voy a salir a ganar almas. Pero usted se asoma ahí por la ventana y ve que está el solazo bien fuerte, ¿verdad? Pleno mediodía. Y usted dice, ay, mejor no salgo a ganar almas, está el solazo bien fuerte. Ya habrá otro día para ganar almas. No, hombre, ahorita está bien bueno para poder echar la ropa a lavar y en un 2x3 terminamos, ¿verdad? Por el solazo tan bueno que hay acá. Y ¿sabe algo? Esos pensamientos vienen a nuestra mente, los hacemos propios en nuestro corazón y dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Pero por qué sucede esto? Sencillamente, hermanos, porque no hay compasión en nuestros corazones. Pero recuerda cuando recién fue salvo, hermanos, queríamos que todos conocieran del Señor Jesucristo. Estábamos en la escuela y nuestros temas de conversación era Cristo Jesús. Estábamos en el trabajo y nuestros temas de conversación era Cristo Jesús. Estuviéramos donde lugar donde estuviéramos, siempre hablábamos de Jesús. Pero ese fuego con el cual entramos en la vida cristiana, en el andar de la vida, ese fuego va menguando. Y ahora, mientras nadie sepa que soy cristiano, mucho mejor. No, mientras menos comparte el evangelio, mucho mejor para mí. Así nadie se burla de mí, así nadie me está diciendo de cosas. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no hay compasión en nuestro corazón. Mire, ¿cuántas de las veces salimos a ganar almas sin compasión en nuestro corazón? Nos pasamos ahí tocando una puerta donde ya vimos que no hay gente y hay un candado, ¿verdad? Pero queremos que se pase el tiempo porque yo nada más voy por cumplir. Para que ya no me digan nada, por eso yo vengo y comparto el evangelio. Pero es muy diferente cuando hay compasión en nuestro corazón. Salimos a ganar almas y vemos a una persona que está sentada ahí en la banqueta y le regalamos un folletito y le hablamos del mensaje de salvación y queremos que la persona acepte a Cristo en su corazón. Porque hay una manera tan diferente cuando hay compasión en nuestro corazón. La manera de hacer la obra de Dios se hace de una manera completamente diferente. No por monotonía, no porque alguien anda detrás de mí diciéndome lo que tengo que hacer, sino porque hay un amor en nuestros corazones por las almas perdidas. Pero hermanos, mire, pronto llegará el momento en que la noche vendrá y no podremos tener compasión por nadie porque será demasiado tarde. ¿Qué nos hace falta entonces para poder hacer más por Cristo?
En primer lugar, hermanos, nos hace falta compasión. En segundo lugar, mire, acompáñame ahí a Hechos capítulo 1. ¿Qué nos hace falta para poder hacer más por Cristo? Para poder tener un impacto con el Evangelio. En primer lugar, compasión. Pero en segundo lugar, mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo número 8. Hechos capítulo 1, verso número 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, hermano, lo que nos hace falta es visión por alcanzar más almas para Cristo. Mire, todo comienza con una visión y obedecer esa visión para poder llegar a la meta deseada. Podrá preguntarse, hermano Jonathan, ¿a qué se refiere con eso que acaba de mencionar? Bueno, hermanos, mire, aquí en esta vida, en esta tierra, todos tenemos planes y metas, ya sea corto, mediano o largo plazo, pero todos tenemos metas y proyectos. Mire, yo creo que un propósito, una meta a nivel mundial más famosa o más común es, yo creo que cuando inicie el año, todos nos proponemos, o la mayoría nos hemos propuesto a bajar de peso, ¿verdad? Yo creo que inicia el año y usted dice, este año yo voy a bajar 10 kilos de peso. Y usted comienza el año, se inscribe hasta en un gimnasio, sale a correr ahí todas las mañanas, ¿verdad? Alrededor de la calle. Y usted dice, este año va a ser el bueno, este año yo bajo esos 10 kilos. Y tal vez usted comienza los primeros meses con muy bien, al pie de la letra, con la alimentación, dejando grasas, dejando refrescos, dejando harinas. Pero luego empieza el verano, ¿verdad? Y luego yo me imagino que más acá donde está el calorón bien fuerte. Empieza el verano y usted dice una coquita, ¿verdad? ¿Por qué no? Y luego usted se toma la coquita y luego dice, bueno, unos taquitos, ¿por qué no? Y ya, hermanos, llega el mes de octubre, noviembre, y en vez de bajar esos 10 kilos, aumentamos 10 kilos más. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no seguimos el plan al pie de la letra. No cumplimos con nuestra meta. Mire, todos tenemos planes y metas en esta tierra. Y sabe algo, para nuestro Dios se le ha dejado un plan, una meta para cada iglesia local. No simplemente Él instituyó la iglesia y nada más ahí, como ustedes puedan a ver qué hacen ahí. No, hermanos, el Señor Jesucristo dejó una meta para cada iglesia local. ¿Cuál es esa meta? Lo acabamos de leer. Dice la Biblia que Él nos ha dejado la labor y la tarea de serles testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, Él nos ha equipado con lo que necesitamos para poder llevar a cabo esta tarea, esta labor. Mire, Él nos ha dejado su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, pero también nos ha dejado su palabra. Y a través de ello, hermanos, es que nosotros podemos hacer la labor y la tarea que el Señor Jesucristo nos ha dejado como iglesia. Mire, el Espíritu Santo es aquel que nos guía a tener esa visión por alcanzar más almas para Cristo. Mire, para entender mejor esto, ahí en Hechos capítulo 16, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía en tener esa visión de alcanzar más almas para Cristo. Mire, Hechos capítulo 16, versículo número 6 en adelante. Hechos capítulo número 16, versículo 6 en adelante, dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mira, hermanos, aquí el apóstol Pablo, él tenía otras metas, otros propósitos. Él quería llevar el evangelio hacia otra región. Pero nos dice en estos versículos que se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: hey, por favor, ven a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, no era la conciencia del apóstol Pablo. Era el Espíritu Santo quien estaba guiando al apóstol Pablo mismo a llevar el evangelio rumbo a Macedonia. Y miren, hermanos, cuántas de las veces sucede lo mismo con nosotros. Salimos a ganar almas y tal vez ya dio el tiempo de terminar ahí la ganancia de almas. Pero hay algo que nos dice: toca la siguiente puerta. Toca la siguiente puerta. Hermanos, no es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo quien nos está guiando a llevar el evangelio y a hacer la labor que Él nos ha dejado. Mire, hermanos, en tiempo de pandemia, usted sabe, algunas iglesias cerraron, ya no se podía salir a ganar almas de la misma manera. Nosotros estuvimos ahí en nuestra iglesia trabajando durante ese año. Hermanos, salíamos a ganar almas ahí en algunas colonias donde no estaba muy
muy intensa ahí la vigilancia. Y hermanos, mientras estábamos ganando almas, me tocó tocar una colonia. Ya se había dado el tiempo de terminar la ganancia de alma, ya algunos hermanos me estaban esperando. Y yo ya iba a dejar de ganar almas, pero me faltaba una casa. Y había algo dentro de mí que decía, toca la siguiente puerta. Yo decía, ay Dios, pero es que ya se dio el tiempo y hay que retirarnos. Toca la siguiente puerta. Hermanos, yo toqué esa puerta de esa casa, recuerdo muy bien, y nadie salía. Se veía como que si estuviera sola esa casa. Pero había algo insistente dentro de mí que decía, sigue tocando la casa. Hermanos, yo iba a dejar solamente el folletito y me iba a dar la media vuelta. Cuando dejo el folleto y me doy la media vuelta, alguien abre la puerta. Y dice, sí, ¿qué se le ofrece? Hermanos, era un señor que yo le doy el folleto y le digo, ¿sabe qué? Mire, venimos de tal iglesia y andamos compartiendo el mensaje de salvación. Yo cuando le doy el folletito le digo, ¿me permitiría hacerle una pregunta antes de retirarme? Él me dice, mira joven, sabes que ahorita estoy muy ocupado, ahorita no tengo tiempo. Pero él no abría la puerta más que simplemente se le podía ver el rostro, no abría por completo la puerta de su casa. Yo le dije, bueno, mire, solamente le dejo con una pregunta. Si usted llegase a morir en este momento, ¿a dónde cree que iría su alma después de la muerte? Él se quedó muy pensativo y me dijo, no, yo no sé a dónde vaya después de la muerte. Y le empecé a hablar el mensaje de salvación y él me empezó a escuchar. Y cuando llegamos al punto en el cual yo le dije, ¿sabe qué? ¿Y usted qué haría con ese regalo que Dios le ofrece? ¿Lo recibiría o lo rechazaría? Él me dijo, yo quiero recibir ese regalo del cual tú me estás hablando. Él le pidió a Cristo que viniera a morar en su corazón. Y cuando él estaba pidiendo con sus palabras que Cristo viniera a su vida, le perdonara sus pecados, él comenzó a llorar. Terminó la oración y su rostro era completamente diferente. Cuando terminamos de platicar, él me dice, ¿sabes qué? ¿Sabe lo que estaba a punto de hacer antes de que tú llegaras a mi casa? Dije, no, ¿qué es lo que usted iba a hacer? Ahora sí abre por completo la puerta de su domicilio. Y tenía una cuerda que estaba ahí en la sala de su casa. Tenía unas pastillas que estaban en la mesa ahí de centro. Me dice, mira, ¿sabes qué? Yo estaba a punto de quitarme la vida. Durante la pandemia yo perdí mi trabajo, perdí mi familia. Yo ya no sabía qué hacer, estaba hundido en problemas y yo estaba a punto de quitarme la vida. Cuando de pronto tú llegaste a tocar la puerta de mi casa. Yo dije, no, este vendedor se va a ir, no va a seguir insistiendo. Pero seguiste tocando la puerta de mi casa hasta que yo salí y abrí la puerta y mira, muchas gracias por llegar a mi hogar. ¿Por qué, hermanos? Eso no es obra de un humano. Hermanos, es obra solamente del Espíritu Santo, que nos guía a nosotros a llevar el Evangelio a aquellas personas que están listas para recibir a Cristo en su corazón. Y es el Espíritu Santo el cual nos guía a tener esa visión de alcanzar más almas para Él. Oh, hermanos, si el apóstol Pablo no hubiera ido a Macedonia, mire, las personas de ahí de Filipos no hubieran sido salvas. El carcelero y las personas que estaban en su casa no hubieran sido salvas. Las personas de Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y toda la región oriental de Grecia, hermanos, no hubieran escuchado el mensaje de salvación si Pablo no hubiera tomado la decisión de ir a Macedonia a predicar el Evangelio. Pero hermanos, cuando nosotros obedecemos el mandato que Dios nos ha dejado, suceden cosas impactantes. Y gracias a Dios que hay personas que tienen la visión y la obedecen. Y hermanos, Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural cuando somos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Mire, Pablo no se quedó conforme con anunciar el Evangelio ahí en sus alrededores, sino que tuvo la visión e hizo lo necesario para que el Evangelio corriera, a tal grado que él expresó en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 19. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Por qué es que Pablo logró esto? Porque él tenía la visión de llevar el Evangelio a aquellas regiones a las cuales nadie lo estaba llevando. ¿Qué nos hace falta entonces, hermanos, para poder hacer más por Cristo? En primer lugar, nos hace falta compasión. Es algo del corazón. En segundo lugar, nos hace falta visión. Pero en tercer lugar, mire, acompáñeme ahí a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo número 28, versículo número 18 en adelante. Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, dice la Biblia, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y note lo que dice las primeras tres palabras del verso número 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero las primeras 3 palabras del verso 19 dice aquí, por tanto, id. Hermanos, ¿qué nos hace falta entonces para poder hacer más por Cristo? En tercer lugar, hermanos, nos hace falta acción y prontitud en lo que ya sabemos que debemos de hacer. Mira, hermanos, si se da cuenta, aquí Dios no les está preguntando a sus discípulos si quieren ir y hacer discípulos. Tampoco les está sugiriendo, miren, les sugiero que aparten un tiempo ahí para llevar el evangelio y hagan discípulos a las demás naciones. No, hermanos, aquí el Señor Jesucristo está dando un mandato a la iglesia en ese momento y les está diciendo, por tanto, id y haced discípulos. No hay opción en el mandato que el Señor Jesucristo está diciendo. No es un mandato de parte de una iglesia, no es un mandato de parte de un pastor, no es un mandato de parte de un movimiento. Es más, no es algo que se tiene que hacer por sentimentalismo. Hermanos, es un mandato que el Señor Jesucristo está dando a cada uno de nosotros, que le hemos recibido como su único y suficiente Salvador. No solamente el mandato es de los evangelistas, no solamente el mandato es de los misioneros o de los pastores. Hermanos, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, este mandato también lo incluye a usted. Y esta labor la tiene que realizar nosotros como iglesia local. No se va a preocupar ninguna institución de allá de afuera para que el mundo conozca de Cristo. Es labor de cada uno de nosotros de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Mira, hermanos, el mundo se preocupa y se afana para que las personas conozcan su marca. Mire, nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición de poder apoyar a un misionero a comenzar una iglesia. Antes de nosotros visitar iglesias, fuimos a Buenos Aires, Argentina. Y estuvimos allá con un equipo misionero ganando almas, trabajando. Y hermanos, era ganancia de almas todo el día y después discipular a las personas que habían sido salvas. Después traer a la gente a la iglesia. Y hermanos, los primeros días había unos jóvenes ahí que después de terminar de ganar almas, se me acercaban y me decían, hermano Johnny, vamos a buscar a ver si hay una tiendita aquí, a ver si venden Coca-Cola acá en Buenos Aires. Era la primera vez que nosotros íbamos para allá. Y ¿sabe algo? Buscamos por ahí una tiendita y había Coca-Cola en Buenos Aires. En aquel tiempo cuando fuimos costaba 50 pesos una coca de 600 mililitros. Pero había Coca-Cola en Buenos Aires. De ahí, hermanos, nosotros realizamos nuestro viaje de reconocimiento en Panamá y estuvimos casi 3 meses allí en Panamá. Y hermanos, por curiosidad le dije a mi esposa, yendo hacia el interior de Panamá, le dije, a ver si hay Coca-Cola acá en Panamá. Y ¿sabe algo? En una tiendita ahí de chinos, había Coca-Cola también en Panamá. Ahora en este tiempo, visitando iglesias, nos tocó en una ocasión ir a presentar nuestro llamado allá a la Huasteca Potosina. Y el pastor me dijo, hermanos, vénganse para acá. Llegamos ahí, él pasó por nosotros, echamos las maletas ahí en la camioneta y empezamos a andar ahí en la camioneta. Llegamos a un punto en el cual el pastor nos dijo, hermano, esta camioneta ya no va a subir, tenemos que bajar las cosas y nada más vamos a caminar y cruzar esta lomita. Y llegamos a la iglesia. Pues hermanos, bajamos las maletas y empezamos a caminar esa lomita. Hermanos, pasó media hora y yo le decía al pastor, ya merito llegamos. Sí, hermano, ahorita nada más cruzamos la lomita y llegamos. Pasó una hora y pastor, ya merito llegamos. Sí, hermano, no se preocupe, mire, ya vamos casi a llegar. Para no hacerle el cuento largo, nos caminamos por casi 2 horas para cruzar esa lomita nada más. Cuando llegamos allá a la iglesia, bajamos las maletas y me vio el pastor que andaba todo cansado y me dijo, hermano, ¿quiere una coquita? Pues cómo no, ¿verdad? Después de esa caminata tan larga. Pues hermanos, bajamos una veredita por ahí, entramos a una casa que ni siquiera parecía tienda. ¿Y sabe algo? En aquel pueblito tenían Coca-Cola también. ¿Por qué? Porque esa misma caminata se la aventaban los trabajadores de la coca cargando esas cajas para que en aquel pueblito tuvieran Coca-Cola. Hermanos, nosotros no vendemos ningún producto. Nosotros predicamos a Cristo resucitado. Y es tan triste, hermanos, que a veces las empresas de allá del mundo hacen más por sus productos que nosotros en llevar el evangelio. Oh, hermanos, cuánta falta nos hace tener más acción, más prontitud en que el evangelio corre y llegue a otras naciones. ¿Qué nos hace falta entonces para poder hacer más por Cristo? En primer lugar, nos hace falta compasión. En segundo lugar, nos hace falta visión. En tercer lugar, nos hace falta acción. Pero en cuarto lugar, mire, vayamos ahí a Hechos capítulo 2. Ya estoy por terminar, hermanos. Hechos capítulo número 2. Versículo número 1. Hechos capítulo 2, verso número 1. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y ahora note lo que dice el verso número 41 de este mismo capítulo. Dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Note lo que dice ahí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ahora mire, allá adelantito, capítulo 4, versículo número 32, un tremendo pasaje aquí, Hechos 4:32. Dice la Biblia, y la multitud de los que habían creído, dice aquí, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En cuarto lugar, hermanos, ¿qué nos hace falta para poder hacer más por Cristo? En cuarto lugar, hermanos, nos hace falta unidad. Hermanos, si hay algo que Dios bendice, la unidad. Y es de suma importancia en la obra de Dios tener unidad. Porque mire, uno solo puede tener cierto alcance y hacer algo para Dios. Pero si juntos como iglesia, si juntos como hermanos tenemos unidad en esto de la obra misionera, hermanos, podemos hacer cosas de las que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Pero siempre y cuando haya unidad. Hermanos, mire, aquí en Hechos capítulo 2, verso 1, dice la Biblia que toda la iglesia estaban unánimes, estaban juntos. Y después, más adelantito, el apóstol Pedro se levanta y predica un tremendo sermón. Y dice la Biblia que se añaden a la iglesia como 3,000 personas. Pero este solamente es el resultado de una iglesia unida. Hermanos, esto no sucede si no hay unidad. Cuando hay unidad, hermanos, en un propósito, cuando hay unidad en una meta, Dios empieza a bendecir y Dios empieza a obrar de una manera tan especial. Es triste y lamentable, hermanos, que tenemos unidad para un montón de cosas, pero cuando se tratan de almas, cuando se trata de la obra misionera, en ocasiones ahí no tenemos unidad. Tenemos unidad para hacer la carnita asada, ¿verdad? Tenemos unidad para salir a un partido de fútbol. Tenemos unidad para un montón de cosas. Pero cuando se trata de tener unidad, en llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, ahí nosotros empezamos a patinar y decimos, no, es que mejor que lo haga alguien más, mejor que lo haga otra iglesia, mejor que lo hagan los misioneros, mejor que lo hagan otros hermanos que sí pueden y tienen. Hermanos, cuando hay unidad, Dios empieza a bendecir de una manera especial. Y querido hermano, mire, debiéramos de estar haciendo ahora más que nunca por este mundo que vez tras vez se está perdiendo. Día tras día se puede ver cómo la necesidad sigue creciendo. Y mientras podamos hacer algo, hermanos, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la noche viene y la noche va a llegar. Créame que va a llegar cuando nadie va a poder trabajar. Vendrá el momento en que nosotros como cristianos, vendrá el momento en que nosotros como iglesia ya no vamos a poder hacer nada por aquellas personas que mueren sin Cristo, por aquellas personas que mueren sin esperanza. ¿Qué nos hace falta entonces para poder hacer más por Cristo? En primer lugar, nos hace falta compasión. En segundo lugar, nos hace falta visión. En tercer lugar, nos hace falta acción, prontitud. Pero en cuarto lugar, nos hace falta unidad. Hermanos, corría el año de 1985 en Illinois y había un avivamiento de una manera sorprendente. La gente tenía mucha comezón de escuchar el evangelio. Las iglesias estaban llenas de personas con una pasión de escuchar más de la palabra de Dios. En estos años, Dios estaba levantando a muchos predicadores y debajo de carpas, cientos y cientos de personas serán salvas. Pero cierto día, una hermana llegó llorando con un predicador, rogándole que hablara con su hijo, ya que su hijo no era salvo y estaba muy involucrado en el crimen organizado. La respuesta del predicador fue dura y rotunda. No. Si él quiere escuchar del evangelio, que él venga a la campaña. Yo no gastaré de mi tiempo con ese tipo de personas. La hermana se fue muy triste, dándose la vuelta lentamente y con lágrimas en sus ojos le dijo, mi hijo se llama Edward. Si puede, le ruego que al menos ore por él. El predicador duró 3 semanas en ese lugar y nunca visitó a Edward, mucho menos nunca oró por él. El último día de campaña, al momento de terminar el culto, un joven todo tatuado iba entrando a la carpa con una señora con una sonrisa en su rostro y lágrimas en sus ojos. Terminando el culto, la hermana se acercó muy emocionada con el predicador y le dijo, predicador, mi hijo vino a la campaña. Por favor, háblele de Cristo. Mire, él dejó lo que estaba haciendo, por favor, háblele del mensaje de salvación. El predicador con una cara de fastidio le dijo, hermana, acabo de explicar el mensaje de salvación por más de 45 minutos. Si su hijo rebelde no llegó a tiempo, no es mi problema. Tendrán que esperar a que quitemos la carpa, recojamos las sillas y después voy a apartar un tiempo para poder hablar con su hijo. Edward se sentó al final de donde ellos estaban trabajando, pero él desesperado mejor se fue.
Se llegó el momento para que el predicador se fuera. Se subió a su camioneta y salió a la autopista para regresar a su hogar. Cuando de pronto un auto que iba a alta velocidad pasa a un lado de él, y en la curva siguiente solo se alcanza a ver cómo el auto comienza a dar vueltas en el pavimento y se empieza a incendiar. El predicador se baja de su camioneta para poder auxiliar a las personas que estaban en el auto. Pero a unos cuantos metros de distancia, él se da cuenta que al chofer de ese auto, él lo conocía. El chofer era Edward. Edward, cuando voltea y se le queda viendo fijamente al predicador, le empieza a gritar: predicador, predicador, por favor, sáqueme de aquí. Por favor, predicador, sáqueme de este auto. No quiero morir en este accidente. El predicador se quedó en shock porque hace unos cuantos minutos se había visto a Edward ahí en la campaña. Cuenta la historia que cuando este predicador quiso reaccionar, de pronto el auto explotó. El predicador se arrodilló en el pavimento de esa autopista y comenzó a llorar y a gritar: si tan solamente hubiera apartado 5 minutos de mi tiempo y le hubiera hablado a Edward del Evangelio, él en estos momentos no estaría camino al infierno. Y hermanos, ¿cuántas de las veces nos sucede lo mismo a nosotros? El mundo está gritando: cristianos, por favor, hagan algo por mí. Cristianos, por favor, manden a alguien que nos hable el mensaje de salvación. Cristianos, por favor, quiero ver algo diferente en ustedes. Cristianos, por favor, que el evangelio pueda llegar hasta mi país. Y en ocasiones nosotros como cristianos, hermanos, estamos tan cómodos en nuestra silla, en nuestra banca, que preferimos cerrar nuestros ojos espirituales para no ver la necesidad que hay allá afuera. Preferimos cerrar nuestros oídos espirituales y no escuchar el clamor de la gente. Y día tras día, hermanos, el mundo está muriendo. Gente está muriendo todos los días sin haber escuchado una sola vez el mensaje de salvación. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, poder hacer más por Cristo, teniendo compasión en nuestro corazón, teniendo visión por alcanzar estos campos que están aquí representados en estas banderas, poder tener acción y prontitud en llevar el evangelio a las personas que están a mi alrededor, pero como cristianos y como iglesia poder tener unidad en esto de la obra misionera? Hermanos, ¿por qué? Porque la noche va a llegar cuando tarde o temprano, hermanos, ya no vamos a poder trabajar. Padre Celestial, gracias le damos por lo bueno que ha sido. Oh mi Dios, gracias porque una mañana, una tarde y una noche alguien llegó a la puerta de nuestro hogar. Alguien nos habló el mensaje de salvación. Alguien invirtió tiempo en nosotros. Pero mi Dios, te ruego y te suplico que en estos minutos, mi Dios, tú puedas obrar y trabajar en cada uno de nuestros corazones. Y de la misma manera como alguien invirtió tiempo en nosotros, nosotros podamos invertir en las almas de aquellas personas que aún no te conocen. Obra en esta conferencia, en el inicio de ella. Obra en cada hermano, cada hermana. Usa al pastor Alfredo, Señor, que también va a estar predicando. Mi Dios, habla a nuestros corazones, te lo ruego, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.